Bueno, muy buenas noches a todos. Iniciamos hoy la segunda reunión del mes de noviembre, de este, digamos, último empujón del seminario que interroga el oficio del psicoanalista, y en este caso, el oficio del psicoanalista respecto de los síntomas contemporáneos. Sabemos que, digamos, es un desafío muy grande plantearse hoy dirigir una cura psicoanalítica. Es un desafío muy grande porque, como había anunciado a inicios del año, digamos, se trata de inventar una praxis, se trata de inventar un gran otro, se trata de, o reinventar, se trata de alojar a un sujeto, este, abrir los espacios, digamos, las articulaciones imaginarias y simbólicas para que el sujeto no sea un puro real, no se precipite en un puro real, un trozo de carne. No es tarea nada fácil. Nunca hemos estado tan alejados de lo que podría llamarse, entre comillas, los estándares de la técnica. Ni la técnica freudiana, ni lo que fue la técnica lacaniana. Digo lo que fue o lo que es, si bien Lacan lo dijo, creo que a lo largo de toda su enseñanza, estuvo en contra de los estándares, sabemos que, por lo menos en Argentina, se inventó un estilo de estándar que es la sesión extremadamente corta, con los problemas que acarrea, porque si se trata de, estamos frente a un sujeto, digamos, desorientado, que anda perdido a alta velocidad y sin balizas, bueno, habrá que alojarlo. Y para alojarlo hace falta la construcción de un tiempo, porque la construcción del tiempo implica la construcción de una historia, posibilita la construcción de una historia. Entonces, tenemos una advertencia de Lacan en el año 53, en el discurso de Roma, ¿no? Digamos, que hay que estar a la, ¿no?, a la altura de la subjetividad de la época. Bueno, quizás en el año 53 no se pudo escuchar. Hoy estamos muy atentos a esa cuestión de estar a la altura, pero entonces hay que preguntarse por cuál es la subjetividad, cuál es la época, de qué se trata, bueno, qué son los síntomas contemporáneos. Tenemos dos grandes temas. Por un lado, síntoma contemporáneo, y por el otro lado, época. Respecto del síntoma contemporáneo, en coherencia con la historia del psicoanálisis y los avances lacanianos, a lo largo de toda su enseñanza, y especialmente en la última época, el síntoma se define como un acontecimiento del cuerpo. Quizás esto les suena así como acontecimiento del cuerpo, ¿no? Como, bueno, una frase muy lacaniana, muy lacañosa, pero el síntoma de Emma o el síntoma de Catalina, ¿verdad?, de las primeras histéricas que Freud atendió, eran síntomas
que acontecían en el cuerpo. Y bueno, ya saben ustedes la historia y la recordarán. No porque pertenecieran al cuerpo, Freud se dedicó a estudiar los mapas metaméricos, los conocía perfectamente y dijo, no, esto va por otro lado, y buscó la etiología de eso que acontecía en el cuerpo, y que así traía padecimiento en el alma, lo buscó en lo psíquico, y eso lo llevó a inventar nada más que nada menos que el concepto de pulsión. El síntoma constituye un goce. En términos freudianos, una sustitución, digamos, una satisfacción sustitutiva de la pulsión. Admitiendo que el síntoma es goce y que el goce pasa por el cuerpo, la definición de síntoma como acontecimiento del cuerpo resulta un indicador fundamental. Y entonces, nuestra brújula va a ser el objeto A. Sí, ese invento lacaniano va a ser nuestra brújula, sin perder el horizonte de los principios fundamentales del psicoanálisis, en donde entre esos conceptos fundamentales está la transferencia. Pero, ¿de qué acontecimientos se trata? Sí, de un acontecimiento que toca el cuerpo, lo mortifica, como dijo él en el primer momento de su enseñanza. Son acontecimientos discursivos, como lo demostró Freud con Emma, en la pseudopsicósis histérica, ¿verdad? Acontecimientos discursivos que dejan huellas en el cuerpo, que lo perturban, y que por eso, bueno, producen síntomas en él. Y Lacan, en su última enseñanza, va a decir que es la incidencia de la langue en el ser hablante, con más precisión en el cuerpo del ser hablante. Y ahí llega un pequeño giro y dice, bueno, el parletre, o sea, el hablante ser, habla con su cuerpo. Muy interesante y freudiano al máximo, es decir, suena como algo muy novedoso de la última enseñanza de Lacan. Pero esta cuestión de la lengua la van a entender perfectamente si ustedes van a la carta 52, van al manuscrito M, en donde, digamos, lo que van a encontrar son esos, Freud hablaba de los restos de lo visto y lo oído. Y cómo esos restos de lo visto y lo oído, Freud llega a esa conceptualización de la importancia de los restos de lo visto y lo oído, desde el síntoma físico, desde un síntoma alojado en el cuerpo. Entonces, creo que vale, ¿verdad? Yo les he mandado un escrito, si, bueno, lo busco, vuelvo a mandarlo, fue en un escrito en otros meses, sobre esta cuestión de los restos de lo visto y del oído. Cómo eso se incrusta en el cuerpo y cómo, podríamos decir, convierte al ser hablante en un ser que habla con su cuerpo. También tenemos que reflexionar sobre la época. Y para eso
para reflexionar sobre una época, no la nuestra, para reflexionar sobre una época cualquiera. Es necesario hacer un corte en el tiempo. Teniendo en cuenta lo que hemos visto en la reunión anterior respecto del discurso capitalista, observamos que se caracteriza por no disponer de un significante amo que delinee una verdad, tal como el nombre del Padre, y que posibilite modelos identificatorios. A ver, lo principal de los modelos identificatorios es el no al incesto, el no al parricidio. Esa es la lógica que sostiene los modelos identificatorios. Frente a referencias que cambian a alta velocidad y sin balizas, ¿no? Nos encontramos hoy con sujetos que caminan desorientados, como quien diría, van, no se sabe si por la carretera principal, no, tenemos interrogantes si pueden encontrar la carretera principal, están desorientados y van por un camino que no tiene balizas en el costado. Están pendientes de una economía subjetiva que está cautivada por el imperio de goce, promulgado por la inmediatez y una diversidad de objetos que paradojalmente empujan un goce uniformado, que al no estar en relación a la cultura del padre, queda por fuera de la elaboración simbólica. Las respuestas sintomáticas del sujeto contemporáneo ya no son los del sufrimiento por el peso del ideal. Antes el padre ocupaba cierto lugar de ideal que había que alcanzar. En este momento, digamos, con el fallecimiento de esta cultura del padre, bueno, las respuestas sintomáticas del sujeto no están en relación a ese ideal. La subjetividad pareciera no presentar enigmas, pues acepta toda predicación del ser sin planteos. Lo importante a destacar es que estos seres hablantes se confrontan con el vacío que consumen. Después podemos dar ejemplos. Como modos de respuesta, la clínica nos aporta una amplia gama, la más de las veces los casos de urgencia subjetiva, donde la irrupción pulsional deja al sujeto a la deriva, aprisionado, atrapado en su propio goce, conduciéndolo a los actinados y pasajes al acto, donde lo que se destaca es el carácter de demostración, que llega a veces a una espectacularidad superlativa, aún a costa de la vida. Se trata de respuestas ante la pérdida de coordenadas simbólicas y que dejan al sujeto reducido a un puro resto, ¿no? Las coordenadas y a su vez a un sujeto como por fuera de la historia, ¿no? Porque son las coordenadas simbólicas las que permiten a un sujeto historizarse. La irrupción pulsional precipita al momento de concluir. A ver, ¿se acuerdan que Lacan había hablado, ¿no?, de
es lógica, ver, comprender, concluir. Y en mi opinión, considero que el empuje pulsional es tan fuerte que lo precipita al sujeto en esa conclusión de consumidor-consumido. Queda elidido el tiempo de comprender. O si no, otra alternativa que pensé es que lo mantiene al sujeto en un tiempo de indeterminación, paralizándolo en su relación con el mundo. A ver, hay cosas que están alrededor de esto, y que son los imperativos de la época. Por ejemplo, un sujeto que queda en tiempo indeterminado y que está paralizado en relación al mundo, es el sujeto que obedece al imperativo de siempre joven. Siempre hay que estar como de 30 años. Quedó paralizado. Se pierde de un montón de alternativas de la vida si está preocupado continuamente por una serie de estéticas o lo que sea. Seguramente a esta altura muchos acordarán en que no se trata de nuevos síntomas, pues sabemos que la pulsión siempre es la misma. La novedad de hoy es el carácter expansivo de estos síntomas. Stevens habla de un carácter epidémico. En un trabajo de Stevens sobre los nuevos síntomas en la adolescencia, un trabajo del 2001, no era época de pandemia. Se trata de un efecto del discurso y la sujeción de los individuos dentro de los sistemas disciplinarios. Esto ya está en Foucault en el año 1975. No va a hablar exactamente en términos de discurso capitalista, pero sí va a hablar del neoliberalismo, sí va a hablar de los efectos de discurso y de esta cuestión en donde de lo que se trata es de un imperativo que, ofreciendo muchas alternativas, bueno, lo que quiere es disciplinar a los sujetos en determinadas alternativas. Le impide la invención de un estilo de vida. Una vez más, el psicoanálisis es convocado a responder al malestar de su época, debiendo conservar su ética, que es la de operar con y desde el deseo del psicoanalista, sin ceder al impulso homogeneizador de la época. Porque este es el punto interesante a tener en cuenta. Por un lado, la gran diversidad. Sobran objetos. Todos los días se inventa uno nuevo. El discurso lo que logra es homogeneizar. Todo el mundo, qué sé yo, ahora tiene el 4G, después será el 5G en los celulares, etc. Eso es lo de menos, ¿no? O sea, pongo un ejemplo liviano, yo les diría lo que hoy, sí, todo el mundo está con el celular 4G, y antes se usaban los chiquitos y ahora se usan los grandes, que al final son mucho más incómodos, etcétera. ¿Por qué es? Porque el sujeto se ha convertido en un percipient obediente.
Un sujeto que, digamos, responde a la imagen y responde al imperativo de la voz, al llame ya. La práctica psicoanalítica se encuentra hoy en un campo de juego con relación a los nuevos modos de la presentación de lo real, de lo que testimonia el discurso actual. Es decir, así como por un lado decimos, bueno, a ver, nada nuevo, y a propósito, digamos, hablé de síntomas, y señores, sigue siendo el síntoma freudiano, pero del otro lado tenemos la expansividad al estilo epidemia, pero lo más importante es que hay nuevos modos de presentación de eso real. Respecto de síntoma y época, la relación interesa, pues el condicionamiento histórico-cultural y su incidencia constituye el rasgo de la envoltura del síntoma. Así, vergüenza y asco en 1900, a consecuencia de la represión. Y síntomas, podríamos decir, desnudos en la actualidad, por la predominancia de manifestaciones de puro goce. Nos interrogamos acerca de la vestidura que el síntoma adquiere en la época contemporánea. Si se trata de nuevas formas de síntomas, ¿qué aportarían como novedad al campo de la clínica? Resulta necesario subrayar que la clínica psicoanalítica es una clínica que se sitúa o que sitúa su intervención justamente en el síntoma como punto de partida. Aquello que, como malestar, siempre está referido al discurso imperante, sus normas, sus valores. Desde esta perspectiva, el síntoma siempre se presenta en la vertiente de lo que no marcha. Podemos pensar nuevos síntomas, nuevas modalidades de presentaciones sintomáticas, como podrían ser las denominadas patologías del acto o del consumo, o también patologías de la ética, patologías del objeto. Se coincide generalmente en que la mayor parte de estos síntomas rechazan el inconsciente, por lo que resistirían al dispositivo clásico psicoanalítico, por lo menos en lo que a dicha presentación respecta, ya que no se consideran síntomas descifrables. ¿No? Entonces, tenemos dos cuestiones. Por un lado, falta la envoltura del síntoma. Por el otro lado, no se ofrece como descifrable. Insisto con la pregunta, ¿qué es aquello que se considera nuevo y cuáles serían las consecuencias de esta novedad? Cuando nos remitimos a hablar del malestar en la cultura, es inevitable la referencia a Freud, que no dudó en situar la tensión que resulta fundante en la civilización humana, la irresoluble dialéctica entre la vida y la muerte. Me habrán escuchado muchas veces decir que el gran escándalo freudiano no fue hablar de la sexualidad infantil. El gran escándalo freudiano
fue en 1920, trajo rupturas dentro de su grupo psicoanalítico, fue la pulsión de muerte. Fue casi, digamos, su teoría de la tensión entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Si lo que él en esa teoría dice es que, bueno, la pulsión de vida tiene que luchar para frenar la pulsión de muerte, que la pulsión de muerte es originaria, etcétera, etcétera. Hay ahí cierta teoría, en mi consideración, un tanto monádica, un tanto, digamos, no queda muy clara la dualidad. Y sí queda, o él la presenta, sí, pero lo que queda muy claro es que la pulsión de muerte es originaria, que va a predominar, etcétera, etcétera. Recorté una frase del Malestar en la Cultura que dice: he aquí la cuestión decisiva para el destino de la especie humana. Si su desarrollo cultural lograra, y en caso afirmativo, en qué medida, dominar la perturbación de la convivencia que proviene de la pulsión de agresión y de autoaniquilamiento. Es muy importante rescatar del Malestar de la Cultura, que habla de una pulsión de agresión y de una pulsión de autoaniquilamiento. Y que, bueno, la cultura convive con esa vertiente pulsional. Sigue diciendo: nuestra época merece quizás un particular interés justamente en relación a esto, porque los seres humanos han llevado tan adelante su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza que con su auxilio les resultará fácil exterminarse unos a otros. Lo saben, de ahí la inquietud contemporánea. Y ahora cabe esperar que el Eros eterno haga un esfuerzo para afianzarse en la lucha contra su enemigo igualmente inmortal. Pero, ¿quién puede prever el desenlace? Bien, ese es Freud, 1930, Malestar en la Cultura. De esta manera, a ver, Freud caracteriza la dialéctica de ambas pulsiones como lucha. La cultura es una construcción de Eros, en tanto su intento por frenar el irremediable empuje de la muerte. El malestar de la civilización, entonces, no se produce por los frenos sociales a la sexualidad, sino que se instauraría por esa irresoluble tensión existente en la lucha de Eros con la pulsión tanática. Por el contrario, una pregunta se impone: ¿se trató para Lacan del mismo malestar en la cultura? Podemos decir que Lacan realizó 3 lecturas en su enseñanza respecto a la cuestión del malestar en la cultura. Una la encontramos en 1960 en el discurso a los católicos. Allí Lacan ubica el mandamiento cultural, amarás al prójimo como a ti mismo, a partir del concepto del narcisismo freudiano, el cual es considerado como la tensión especular de la imagen. Lo rescaté esto
si bien él después lo supera, yo diría que esta lógica de la atención especular de la imagen es una lógica a tener presente en nuestra clínica. Dice Lacan, todo está en el sentido del cómo a ti mismo. No hay nada sorprendente en que no sea más que yo mismo lo que amo en mi semejante. Entonces, obviamente, digamos, hay una tensión que se establece entre el yo y el semejante. No es ya de base pulsional, tal como lo planteó Freud, sino que está dado por los avatares agresivos de los circuitos imaginarios. Finalmente, sitúa como resultado de la tensión narcisista al odio como sombra del amor. Donde, digamos, la ambivalencia, ¿verdad?, se resuelve por el lado del odio y podríamos decir que todo amor al prójimo va siendo siempre acompañado por ese odio y bueno, es así como el semejante que es próximo se convierte en extranjero. Es interesante, es muy interesante. Si no encuentro en el otro lo homogéneo a mí, si no me encuentro en el otro, lo odio. Pero la encerrona es tan grande porque, a ver, es como para ser otro necesita tener un rasgo distintivo, pero allí donde tiene un rasgo distintivo queda extranjero y es odiado. Allí donde el otro tiene un rasgo distintivo, se lo aparta, se lo rechaza, es hetero, se lo segrega. Hay otro momento en Lacan, ya más avanzado, Seminario 21, en el año 73. Dice, este precepto funda la abolición de la diferencia de los sexos. Cuando les digo que no hay relación sexual, ese es el precepto, no dije que los sexos se confundan. Muy lejos de eso. ¿No? Es en el Seminario de los Incautos, no yerran, en la clase 4. Es inédito, pero lo pueden encontrar en internet. En este seminario, lo que está en juego en el mandamiento es el intento de la cultura por borrar lo real de las diferencias sexuales, a partir de crear la ilusión de igualdad. Lo que quedó excluido con el mandamiento es una sentencia cultural que sería inherente al humano, que hay la diferenciación sexuada. Ese es Lacan en el año 73. Y después, en el seminario que sigue, 74-75, también le da una vueltita más al malestar en la cultura, una vueltita más a lo que había comenzado con la cuestión de la atención imaginaria. Y en la clase 10 va a decir que el amor es odio enamoramiento. Dice, no se trata ciertamente de que, dado el caso, el amor
se preocupe lo mínimo por el bienestar del otro. Pero está claro que no lo hace más que hasta un cierto límite, para el que hasta hoy no he encontrado nada mejor que el nudo Borromeo para representar a este límite. A partir de este límite, el amor se obstina. En todo lo contrario del bienestar del otro, ¿no? Miren qué paradójico, ¿no? Digo que paradójico en el sentido de que el amor, por eso dice él, el amor es odio enamoramiento. Es decir, lo que comienza como amor se pone en dudas, podríamos decir, allí donde la preocupación por el bienestar del otro es muy relativa, y encuentra un límite. Un límite en donde lo que es el amor se obstina por hacer lo contrario del bienestar del otro. Es precisamente por eso que lo he llamado odio enamoramiento. Hay que dar un paso más, sin el cual no se comprende nada en el lazo de esta castración con la interdicción del incesto. Esto es ver que el lazo es lo que yo llamo la no relación sexual. Él está intentando una síntesis de lo que ha producido a lo largo de toda su enseñanza. Y aquello que llamó castración lo liga con esta cuestión de estamos castrados porque no somos capaces de darle todo el amor al otro, sino que al final lo terminamos odiando, porque el otro no nos puede dar todo, entonces al final lo terminamos odiando, y a su vez está, digamos, como enlazando esa castración que impide el incesto con la no relación sexual. O sea, la frase es difícil, creo que no me parece la mejor traducción en el seminario RCI, ¿no? La clase 10. No me parece la mejor traducción. La quise dejar tal cual, se la acabo de leer, pero entiendo que al final está diciendo la no relación sexual se origina en la castración. Y la castración es la castración de la madre, el impedimento de la madre respecto del incesto. De esta forma, entiendo que Lacan pudo ubicar que la irresoluble diferenciación sexual implícita en el no hay relación sexual sería el lazo que articula la castración con la interdicción del incesto, siempre que el odio en el enamoramiento sea aquel objeto capaz de anudar goce fálico con goce del otro y el goce sentido. Algo que lo dejé para la próxima reunión, porque ya la reunión pasada, bueno, tuvimos bastante, lo fastidié bastante con los discursos, entonces dije, bueno,
vamos de los tres voces y el nuevo Romeo vamos a hablar el lunes que viene, pero bueno, voy anunciando la cuestión. Vuelvo a decir, entiendo que Lacan pudo ubicar que primero, que es irresoluble la diferenciación sexuada. ¿Mm? Esa diferenciación sexuada está implícita en lo que él dice, no hay relación sexual. ¿Mm? Y ese sería el lazo que articula la castración con la interdicción del incesto. Pero pone una condición. Siempre que el odio, enamoramiento, sea sujeto capaz de anudar los tres tipos de goce. Se trataría de una versión diferente del malestar en la cultura, que no borra la diferenciación sexual de la relación sexual que no hay, y que entrelaza la castración con la interdicción como instancia fundante del malestar en la cultura. A ver, entiendo que sigue siendo freudiano, digamos, absolutamente freudiano, porque en ese odio, enamoramiento, van a estar luchando Eros y Tánatos y, bueno, gana Tánatos. Enteramente freudiana porque va a hablar de la castración en relación a no al incesto. Y ese no al incesto lo pone como la instancia fundante del malestar en la cultura. Y creo que en todo caso es una excelente lectura de Freud. El artículo de Freud es muy interesante, pero quizás presenta un panorama de lo que sucede en los años 30 y Lacan, obvio, unos cuantos años no después. A ver, yo siempre digo, Lacan se lleva a los premios en muchas cosas, como, bueno, la lógica que puede poner respecto de los conceptos fundamentales del psicoanálisis, pero Lacan tiene la ventaja de que pueda hacer una lectura de medio siglo de psicoanálisis. Y Freud estaba inventando como podía. Bien, volvemos a la pregunta. ¿Cómo pensar el malestar en la cultura en el siglo XXI? Ya dije, no se trata de la renuncia a la satisfacción pulsional por la imposición de la cultura, no se trata del peso de los ideales, etc. Lacan introduce en el año 63, en los nombres del padre, justamente esta pluralidad, los nombres, ¿no? Los nombres del padre. A ver, tenemos que, por un lado, para esa época, la invención del objeto A, que permite, digamos, algo así podría pensar como la experiencia psicoanalítica orientada por lo real del goce, ¿verdad? Porque en todo caso el objeto A lo inventa para eso, para poder hablar de lo real del goce. Pero del otro lado, habla de una pluralización de los nombres del padre. Esto permite definir a la época ya no regida por un ideal único y universal,
sino más bien por una serie de nombres indistintos que inaugura la época de lo que él va a llamar los desengañados. La crisis de la civilización actual, su malestar, entiendo, es una crisis de lo real. En la medida en que el hombre queda desorientado frente a la proliferación de los semblantes, ¿no? De muchísimos semblantes, que no logran cubrir lo real y lo enfrentan irremediablemente a la angustia. Bajo la cara de síntomas paradigmáticos de esta época, para mí los principales son los que van hacia el lado de la depresión, ataques de pánico, etc., ¿no? Y esta cuestión de la adicción generalizada. Obviamente nos encontramos frente a un nuevo otro, el otro del vale todo. Es Lacan quien sitúa el giro del malestar en un texto muy antiguo. Me parece importante que tengamos en cuenta que en el año 38, en el trabajo que se llama La familia, él ya ahí ubicó la declinación de la imago paterna. Y a partir de allí es que comienza, como quien diría, esta figura del gran otro en donde vale todo. Porque si declina la imago paterna, lo que está declinando, lo que está dejando de operar, por así decir, es el no al incesto y el no al parricidio. Entonces, vale todo. Lacan dice en La familia, declinación condicionada por el retorno al individuo de efectos extremos del progreso social. Declinación que se observa principalmente en la actualidad en las colectividades más afectadas por estos efectos. 2 puntos. Concentración económica, catástrofes políticas. Ahí les puse las páginas, todo para que busquen, porque creo que es un primer antecedente. Para Lacan, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, las neurosis dominantes al final del siglo XIX evolucionan hacia una nueva neurosis caracterial, lo que él llamó la neurosis contemporánea, cuyo resorte es la creencia, la carencia de padre. Él habla de que el padre está ausente, está humillado, que es un padre, ¿cómo se llama? De postizo, de un padre bisoñé, un padre como el postizo que se usaba. Más allá de la formalización lacaniana del Edipo freudiano, lo que ha sido la metáfora paterna, el significante del nombre del padre, como razón del orden simbólico, Lacan extrae las consecuencias de la declinación del padre a mediados del siglo XX. Demuestra su pluralización y su condición de semblante, a partir del estudio de la angustia. Eso lo lleva al establecimiento, a remirar, a reconceptualizar los 4 conceptos fundamentales. Y eso, años 64, por ahí, ¿no?
Y después, para poder hablar de la circulación del goce y de los modos diversos del goce, inventó los 4 discursos. Es decir, los discursos hay que entenderlos como una expresión matemática, de lógica matemática, de los modos de relación del sujeto con el goce. Lacan en los años 70 habla del discurso capitalista, ¿no? Como la variante o mutación del discurso del amo, como vimos el lunes pasado. Pero, por ejemplo, en la proposición del 9 de octubre del 67, que va a hablar de la escuela, etcétera, etcétera, que está estableciendo los fundamentos del psicoanalista de la escuela, dice: nuestro porvenir de mercados comunes será balanceado por la extensión cada vez más dura de los procesos de segregación. Esa frase no la había encontrado nunca y de repente me sonó muy fuerte, ¿no? Nuestro porvenir de mercados comunes. Y digamos que se extienden y que nos llevan a procesos de segregación. ¿Cómo definir la civilización actual? Vuelvo a preguntar. Siempre una civilización implica un modo de goce. El estilo de una civilización es el estilo o un modo de goce. Incluso a veces de un modo común de goce. Casi podríamos decir una repartición sistematizada de los medios y las maneras de gozar. Épocas que son, por ejemplo, terriblemente religiosas, etc. Ya Freud había hablado de, digamos, de que el sujeto, como consecuencia del malestar en la civilización, tiene sentimiento inconsciente de culpa, necesidad de castigo, pero tiene que renunciar a la satisfacción pulsional. Pero Freud dice que, bueno, hay salidas, ¿no? Hay recursos. Los tóxicos, la sublimación, la religión, el amor, la belleza y la neurosis misma. La época lacaniana define al super-yo de un modo diferente, ¿no? El super-yo freudiano pareciera como que, bueno, digamos, no es tan imperativo. Le deja al sujeto escapatoria, salida. El super-yo lacaniano es un imperativo absoluto. ¿No? Goza. Posiblemente es decir, ese sujeto que queda atrapado frente al imperativo superyoico, que no encuentra escapatoria, es el sujeto que no está marcado por la represión. Es interesante. Aquí sí tenemos como una división de agua. El sujeto freudiano era el sujeto
digamos, que sufría por la represión de lo pulsional, aunque tenía escapatoria. El sujeto de nuestra época, el sujeto, digamos, entre comillas, lacaniano, es realmente pudo mirar hacia adelante muy bien Lacan, ¿no? Se anticipó a la época. Es un sujeto que está atrapado en una exigencia a gozar, aunque sea al precio de ir más allá del principio del placer. Ya no hay entonces un significante amo que lo ordene, que prohíba, que reglamente la satisfacción y las buenas costumbres. Es por eso que me parece importante utilizar la brújula lacaniana para la clínica actual. Esa brújula respecto del objeto A como plus de goce, ¿no? Objeto que tapona la pérdida, que nos invita al consumo sin límite. ¿Cuál será hoy la función del analista? No será la de desangustiar, ya que justamente el sujeto en análisis surge de la angustia. Por lo tanto, la función del analista será la de inventar en cada caso las condiciones para un análisis posible, apostando a la implicación del sujeto en sus dichos, alojando al sujeto con eso que trae, con lo que pueda traer, intentando incluir un sentido en el síntoma, allí donde parece no haberlo, transitando desde la monotonía de la repetición como iteración, más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Un traguito más de Coca-Cola, otro poquito más, otro poquito más, otro poquito más, o los fichines, las maquinitas, el casino, lo que sea. ¿Ah? Ese es un sujeto que queda atrapado en esa monotonía de la cual hay que rescatarlo. La monotonía de la repetición como iteración, la monotonía de la repetición como recapitulación, y poderlo acompañar hacia lo hetero, posibilitando así la emergencia del sujeto a partir de un acto transformado. Insisto, nos encontramos siempre con un Lacan absolutamente freudiano. Justamente, bueno, Lacan habla de llevarlo de la monotonía a lo hetero, ¿no? De lo homogéneo a lo heterogéneo. Llevarlo como quien diría la exogamia, ¿no? Ahora bien, en Freud, eso está trabajado más allá del principio del placer, y es rescatar al sujeto de la repetición, de la iteración, de la repetición como recapitulación, y poderlo acompañar, que no va a zafar de la repetición, pero de la repetición como diferencia. Porque allí donde el sujeto puede encontrarse en ese punto de diferencia, es allí, decía Freud, de donde puede surgir el deseo. La época oferta una multiplicidad de terapéuticas ligadas a lo asistencial, cuyos ideales de cientificidad eluden lo que para el psicoanálisis resulta el meollo del asunto. Nos referimos
a la condición fundamental tanto de la interpretación como de la transferencia. Es lo que ha, digamos, Lacan conceptualizado como el deseo del psicoanalista. El psicoanálisis responde a las nuevas disposiciones históricas con un retorno, entiendo yo, a la dignidad del sujeto y su verdad, apuntando a que más acá o más allá de lo ficcional, discurre un sujeto deseante. Entre las ficciones que estructuran la realidad y una realidad relativizada por la multiplicidad, la práctica analítica actual intenta reintroducir al sujeto en relación al otro barrado, apuntando a establecer una modificación en la posición subjetiva en torno a la asunción de cierta responsabilidad en relación al goce. Estos síntomas contemporáneos no son ajenos al contexto sociocultural en que surgen, todo lo contrario. En consecuencia, los sujetos posmodernos andan desamparados, desolados. A ver, el tema es, sí, desolado, voy a decir algo más fuerte. Están absolutamente solos para arreglársela con la pulsión. De alguna manera, bueno, muchos años de psicoanálisis lo han mostrado, ¿verdad? A través del estudio de la neurosis. La interdicción paterna, la castración que implica la elaboración del complejo edipiano y la instauración del no. Ese no pone una medida, la medida fálica. Si no, pone una medida. Esto no se puede, hasta aquí. Ese hasta aquí, ese no, gozás hasta aquí, y de esto no, es un no que regula el goce. Y entonces el sujeto tiene mojones, tiene un mojón importante, su goce tiene un límite. Pero cuando no se inscribe la interdicción paterna, bien, a ver, el sujeto queda totalmente al servicio de un superyo que tiene una voz terriblemente tirana. Yo diría que es, el sujeto de hoy es el sujeto que siempre encuentra el eco de su propio superyo en esa propaganda que dice ¡llame ya! ¡Llame ya! Frente a este sujeto, considero que el psicoanálisis puede ofertar mucho al analizante, pues el analista, ofreciéndose a la transferencia, va a funcionar
como atractor de libido, diría Freud, como condensador de goce, semblanteando un objeto A. ¿Se tratará del establecimiento de la transferencia? Claro que sí, para hacer posible una clínica bajo transferencia que permita la reivindicación del sujeto dividido y del objeto en su estatuto de perdido, posibilitando así la relación del sujeto y la causa del deseo. Hasta aquí llegamos hoy, llego yo hoy. Queda abierto el espacio de preguntas, comentarios, de, bueno. ¿Puedo preguntar algo, Amelia? Sí, Elizabeth. Buenas noches. Buenas noches. Cuando usted habló sobre la brújula lacaniana, que es lo que nos orienta en la clínica, Sí. quería preguntar con respecto a las dos vertientes del objeto A. Por un lado, bueno, vemos los objetos de goce, los objetos de la pulsión, y ahí es donde nos tenemos que apuntalar. ¿A eso se refiere? Sí, sí. Digo, orientarnos, a ver, por la función del objeto. O sea, a ver, quizás hay una diferencia con la clínica freudiana. La clínica freudiana siempre fue una clínica del descifrado del sentido. Obviamente, hoy una primera tarea es inyectar sentido al síntoma. Ver de qué manera se puede inyectar algo de sentido al síntoma. Porque si no, el que queda precipitado como puro real es el sujeto. Entonces, bueno, no, invitarlo a hablar para que invente algo respecto de ese síntoma. Porque si no estamos como, vengo porque me mandó, no sé, el otorrinolaringólogo. Porque es el otorrino que dice que yo me quedo afónica. Bueno, o sea, hay que, ¿no? Hay que hacerlo hablar. Ahora, una vez que logramos que ese sujeto hable, Lacan ya en el año 57, 58, en Dirección de la Cura, decía que no se trataba de, no me acuerdo si era de comprender, sino de entender lógicamente, o bueno, juega con el comprender y el entender, diferenciándolos en el sentido de que no se trata de tener una comprensión, a usted le pasa esto, por esto, y esto otro, y esto otro,
estaría en la línea del desciframiento, sino que lo más importante es entender la lógica que tiene ese objeto de la pulsión que se pasea en la transferencia, porque nos vamos a enterar de los objetos de la pulsión allí donde aparecen en el vínculo transferencial. Ahora, sí, es allí, ¿no? Que hay que ver, bueno, qué lógica tienen, qué circuito arman. Ese circuito de goce que se arma alrededor, supongamos, del objeto oral. ¿Qué pasa? Y cuando yo pregunto qué quiere, lo que digo es, bueno, a ver, ¿qué está tapando con este circuito pulsional? Poniendo en hegemonía este objeto, ¿qué está taponando? Yo creo que esa es la orientación que justamente hoy hay que tener. Porque también, así como hay una pluralidad de objetos, lo que tenemos es que lo que nos encontramos en la clínica es con sujetos en donde hay un objeto que tiene una hegemonía absoluta y no cede. Sí, se me ocurre pensar en una adicción a drogas duras, ¿no? Ese objeto con tanta hegemonía que hasta le cuesta entrar en transferencia porque no circula, es ese objeto en sí mismo, el que tapona. Se me ocurre pensar en es un caso difícil así, una adicción. A ver, sí, a ver, son... sí, estoy pensando no sé, en la época freudiana posiblemente se diría, el que tiene un vicio no es analizable. Los inmorales no, esto no, lo otro no. No limpiaba la cancha, Freud, como quien diría, limpiaba el ámbito. Neurosis estable, no emergencia subjetiva, bla, bla, bla. Pensaba en esto, hay un tango por una cabeza, ¿no? De un noble potrillo, no sé, bueno. Digamos, por una cabeza es bien, hay otro que ganó por el hocico, digamos, metió el hocico primero. Por esa cabeza que metió el hocico primero, no comen todo el mes, porque le apostó el sueldo entero. No comen todo el mes, no da de comer a su familia todo el mes, ¿no? Es decir, Freud hubiera dicho, no tiene arreglo. Ahora, resulta que hoy no tiene arreglo, no, con el psicoanálisis no podemos hacer nada. Hoy, es muy típico en los chicos de 7, 8 años por ahí, ¿no? No aparecen los ascos, las vergüenzas, eso no. Pero es muy típico ciertos síntomas orales, como es no poder dejar la gaseosa. Más, la tablet y la gaseosa. Es terrible. Bien,
tenemos que inventar el modo. Entonces ahí Lacan creo que se vuelve muy freudiano, pero enfatiza muchísimo más algo que, si bien está sobre la dinámica de la transferencia, pareciera ser que los analistas no lo leyeron suficientemente, que es el analista ubicado como atractor, ¿no? Como Freud va a decir de la libido, en sí lo que el analista hace es llamar a la pulsión, a ver si entra de alguna manera en ese circuito pulsional. Ahora, ¿que es difícil el montaje de la transferencia? Sí, ahí es la invención. Creo que la máxima invención del psicoanalista está en las entrevistas preliminares. En lograr la entrada del sujeto en transferencia. Porque después va a ir identificando los objetos de la pulsión. Digamos, de ahí en más creo que es una clínica posible. Pero para hacerla posible, bueno, tenemos que lograr que haya una relación transferencial, una neurosis transferencial. Gracias, Amelia. Sí, Sandra. Prolijamente levantaba la mano. No, estás muteada, siempre te pasa. Desmuteate. Siempre me pasa. Cuando hablaste de que la lógica lacaniana nos guía, me acordé de que no se trata de hacer ningún bien, ¿no? Y digo, y eso es lo más difícil, sobre todo al principio. Cuando vos recién decías las primeras entrevistas, es lo más difícil, digo, porque cuando te llega un paciente en esa repetición tan mortífera como puede ser un adicto o un fumador compulsivo, es muy difícil ver por dónde entrar y hacer un mojón que pueda dar algún inicio de transferencial. Lo que a mí se me ocurre en esos casos, con los adictos, con los adictos, y sobre todo si son más jóvenes, adictos de cualquier tipo, ¿no? No solamente sustancias, sino al celular, al cigarrillo. Es empezar con un límite. A los cachetazos, función paterna a lo pavote de entrada. Justamente iba a llevar a ese debate. ¿No? O sea, porque uno, no sé, a mí lo que yo pienso en principio es que en esos sujetos algo de la función paterna estuvo más fallida de lo que fallida es en su función. ¿No? Sí, bueno. O sea, viene muy fallida en la época. Viene más, sí. Bueno, en los años 90, ¿no? Con un grupo de colegas de la institución de la que formaba parte, empezábamos a decir que en el 2010, en la década del 2010, íbamos a ver los efectos políticos de los años 90. Sí. ¿No? Y tal cual. Tal cual. Como vinieron, o sea, algo, lo cual todo era permitido en el mundo social, y entonces, digamos, esos padres que ya empezaban a flaquear en su función paterna. Por el lado de la ley, o sea, yo me acuerdo de un paciente que yo tenía el consultorio de la institución donde hacía las primeras entrevistas, que era largo.
Después iban a mi consultorio, pero y un día lo pesqué, que prendió un porro a la salida y se iba, ¿no?, dejándome el humito. Y otro día lo pesqué, le abrí la puerta del consultorio y lo vi que estaba mambeado. No. Y lo eché. Le dije, no, así no. Así no, Así no, le exactamente. dije. Así Y no. me dijo, lo que me dijo, dije, bueno, vamos bien. Me dijo, parecés mi vieja. Bueno, bárbaro. Porque justamente yo iba a llevar ahí al debate, ¿no? En el sentido de, a ver, no hacerle el bien, vos no pusiste a decirle, ay, no, mirá, resulta que la marihuana o el hashish o lo que sea hace esto y esto otro, y entonces te daña la salud o bla, 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 bla. Y dijiste, aquí no, así no, punto. Sí, aparte cuando me dice, parecés mi vieja, claro. yo dije, hay neurosis. A ver, justamente yo dije neurosis transferencial. Hay que lograr que se arme una neurosis transferencial. Acá viene el lío. ¿Verdad? Si el analista. No te escuché. No te escuché. Acá viene el problema en este sentido. Si el analista se muestra a él como el que hace lo que quiere, es demasiado el padre de Totem y Tabú, ¿no? Digo, hay que poderlo alojar, para lo cual, desde mi consideración, de entrada en las entrevistas preliminares, una entrevista de 3 minutos, 7 minutos, 10, no sirve. Del otro lado, el explicarle por qué se está dañando y qué sé yo, Tampoco, claro. tampoco sirve. Yo hablé de neurosis transferencial. Y para que haya una neurosis, bueno, el analista tiene que semblantar algo del orden de la interdicción. Entonces, no sé, el cumplimiento del horario, el cumplimiento de los honorarios, ¿sí? ¿No? Determinadas pautas. Claro. Debe cumplir. A ver, hay pacientes que llegan a cualquier hora, como quien diría, ¿no? Y uno lo que tiene que decir es, su sesión comienza a tal hora. Su sesión comienza a tal hora. Porque sos vos quien va a cortar la sesión a la media hora, a los 20 minutos, a los 40 minutos, o a la hora y media hiciste una sesión extendida y bueno, bueno, es también difícil la sesión extendida, ¿eh? Pero... sí, pero no para recuperar porque llegó tarde. Lo perdido ahí está. perdido No está para perdido por recuperar. estructura. No para recuperar. Lo perdido está perdido. Entonces, lo que hay que instaurar es una neurosis transferencial. Para que haya neurosis, el analista, digamos, semblantea un objeto A vacío, pero hace de prótesis a la prohibición faltante. Porque lo que tiene que hacer es interdicción de goce. Y los que han trabajado psicosis hace muchos años saben que es por ahí.
Obviamente, las más de las veces tenemos que tener muchísima paciencia en las entrevistas preliminares. Eh, Sí, puedo. ¿Sí? El mundo. Ah, me sonó muy duro. Digo, la interdicción, la prohibición paterna, la interdicción de goce, está sostenida y es eficaz si está respaldada, intrincada, tal vez diría Freud, con el amor. Entendiendo el amor, el deseo del analista. La función del analista, el deseo del analista, está del lado del amor. Sí. La aparición de ese sujeto deseante o de construir un sentido en el síntoma, o de construirlo como síntoma, que no me parece como síntoma, ¿no? Digo porque me parece que si es solo sanción, No. esto no, esto no, esto no, digo, pero el no es sostenido desde el amor, desde alguna otra posibilidad, tercera, porque si no, no viene más el paciente. Muy buena, claro, se va. Muy buena tu puntuación. Sí. Desde algún lugar hay que sostenerlo, digo. En eso, con estos pacientes se juega mucho de estas cuestiones, bueno, con todos los pacientes, creo, las transferencias iniciales, cuestiones de ilusorias, de seducción, de transferencias iniciales. Digo, para pensar esto de que, bueno, la transferencia uno tiende a instalarla y me parece que tiene que ver esta... No es solo... No es solo interdicción, no. Es primero el establecimiento de la transferencia y a partir de ahí van juntos, no sé, de la habilidad de la cual hablas vos. No es cierto que si uno deja pasar cualquier cosa, tampoco se llega a nada. Y que si no se ponen ciertos límites de entrada, no los pones más. Digo. Pero iba esto de, bueno, desde qué lugar sostener al paciente de que, bueno, ¿cuál es la promesa, digamos? Porque me parece que uno instala ahí una cierta promesa de curación, de tratamiento, de que algo. Coincido con vos, Edmundo, coincido muchísimo. ¿Sabés qué? Fundamentalmente, por ejemplo, en las comunidades terapéuticas, en muchas de ellas, el tratamiento es solo restrictivo, ¿no? Sí. Solo prohibición, y no funciona. No Los pibes se adaptan, porque se adaptan, pero no hay un trabajo con su padecer, no hay un trabajo con la historia de que por qué llegó a lo que llegó, y entonces cuando salen de la comunidad, al poco tiempo vuelven a consumir. No, me parece que justamente este no que uno pone es por el trabajo previo que se hizo en las primeras entrevistas, y donde tal vez la promesa, porque tampoco hay garantías en psicoanálisis, es que vamos a tratar de escuchar por qué le pasa lo que le pasa. Eso es lo que me parece lo único que le podemos prometer a un paciente, que lo vamos a escuchar. Porque garantías sabemos que no hay. Pero sí, no solo con las restricciones nada más, porque eso no sirve. Eso es para, es goce del analista sádico, digamos, ¿no? Si se tratara solo de eso. Olga. Me parece que perdón, ¿no? Pero me parece que también coincido con lo que decía Edmundo, ¿no? Venimos hablando del pasaje al acto, del acting, ¿no? Habrá que ver el caso por caso, ¿no? Me parece que habrá que leer, ¿no? En el contexto de cada tratamiento. A veces hay situaciones que
que pueden parecer fuera de contexto, recortadas como transgresiones, y sin embargo pueden ser un material para el mismo tratamiento, ¿no? Y en otras ocasiones es un acting para que pensemos, en todo caso, bueno, qué no escuchamos o qué pasó ahí, ¿no? Me parece. Y te hago una preguntita, Amelia. Me queda la duda cuando vos hablás de envoltura e investidura, ¿no? Hay una Espérate, diferencia. investidura no me acuerdo. Al comienzo, Envoltura del síntoma, envoltura formal. claro, la envoltura del síntoma y de la investidura. Ahí sonamos. ¿Investidura de qué? No, no me acuerdo de investidura. Estabas hablando del síntoma y el síntoma contemporáneo, y hablabas del rasgo de la envoltura del síntoma, y marcaste como que la clínica psicoanalítica tenía que ver con su intervención en el síntoma como punto de partida. Y hablaste y utilizaste el significante investidura. Ay, Vale. no lo recuerdo. No, no lo recuerdo. No, te iba a preguntar si habría alguna diferencia entre investidura y envoltura del síntoma. No lo sé. No lo sé porque no me ubico en la cuestión de una investidura del síntoma. Sí, a ver, por ahí de lo, pero no me acuerdo la palabra investidura. Creo que algo dije respecto de los vestidos, ¿no? Como de los diferentes vestidos que puede tener un síntoma. Creo que algo por ese lado puedo hablar, pero de investidura no sé, capaz se escuchó mal, no sé. Perdón. Sí hablé de la envoltura. Lo que pasa es que lo que entiendo es que, digamos, al declinar la función paterna, el sujeto se queda sin argumentos casi, ¿no? Sin argumentos para armar respecto de sí mismo. Sí, por eso dije que sí, lo que dije fue que era un sujeto sin enigmas. Un sujeto que se pregunta poco, pero más que, a ver, se pregunta poco. No pareciera, parece más un sujeto del acto, más que un sujeto que tenga algún tipo de enigma respecto de sí mismo. Ahora, Lo tomaría metafóricamente, che. Perdón, sí, sí. Porque, digamos, hablamos de lo real desnudo. Sí, eso sí. Sí. No está mal investirlos un poquito, digamos. ¿Investirlos libidinalmente? Investirlos libidinalmente, sí, bueno, creo que tiene que ver con eso, pero estaba pensando en la investidura libidinal de las intervenciones nuestras, las interpretaciones, de toda la construcción imaginaria que uno puede hacer sobre estos pacientes. Sí. Yo no diría que no está mal, yo diría Porque que es aparecen no necesario. velados, ¿no? No tienen el velo. Entonces uno construye, va construyendo sentidos. Coincidiríamos en eso, que uno va construyendo sentidos. Sí, sí. Vamos inventando sentidos. En el mejor de los casos con la participación de ellos, digo, de sus palabras y esto, pero no hay un enigma a descifrar único, hay en todo caso significados o sentidos a construir,
Y en ese sentido yo diría, bueno, y uno hace como un trabajo de investidura, bueno, tiene que ver con toda la construcción de lo imaginario, que pueda organizarse en torno a estas cosas, que los pacientes no lo traen, ¿no? Estos pacientes No, no traen un imaginario armado sobre el cual no, uno... no lo traen. A ver, yo entiendo, por eso hablé de la pendulación imaginaria, entiendo que el imaginario que traen está como totalmente eh, desnivelado con la cuestión de la rivalidad, y ahí se agota, y ahí se cae, ¿no? Y no construye sentidos. Este, y yo lo que entiendo es que el analista lo inviste libidinalmente. Sí, sí, allí donde yo le digo, te espero tales días a tal hora, y te pido que te demando, te pido que hables, es una investidura libidinal necesaria. Y creo que si uno, a ver, esa oferta, nosotros decimos, bueno, le ofertamos que hable, pero yo también diría, le demandamos que hable. Y eso obviamente le da un lugar, y le da un lugar se siente investido, es decir, queda investido libidinalmente. Que tiene Ahora, que ver con el alojamiento que vos decías. ¿qué tiene que ver con el alojamiento? Sí. Y por eso digo, bueno, es todo lo que es lo preliminar es lo más duro, lo más difícil en este momento. Por eso se acuerdan cuando trabajamos, sí, ya va Marcelo, Mariano, no, Mario, María y Mariano, que yo trabajaba como Mario se quedaba enredado en la circularidad del S1. Bueno, esto lo dice el doctor fulano y vengo por el doctor fulano y lo dice el doctor fulano y no lo sacaba de ahí. En donde, a ver, justamente yo les relaté el caso para que vieran, ¿se acuerdan que les dije, ay, metí la pata una vez, metí la pata 2 veces, metí la pata? Pero lo hacía hablar, lo convocaba a hablar. Más allá de sí, es decir, convocándolo a hablar, yo decía, bueno, metí la pata porque se sacaba mal, digamos, pero veía también cómo aparecen los objetos de la pulsión. Gracias. Por Marcelo. Es gracioso porque por ahí no sé qué hace la computadora, que se cambian todos de lugar, entonces yo vuelvo. Cambiamos todos de espacio y de lugar, Sí, sí, y yo quería se decir mueven. me encanta todo esto que se habla hoy, y que me parece que el lugar del analista tiene que ver con una ética, Ujú. y que tiene que ver con determinados pacientes, con el con que se logre en la transferencia cierta familiaridad. Este es un término que pongo yo, que tiene que ver con el poder llegar a la demanda del paciente con cierto interés y cierto toque de búsqueda, de, de
solución para que salga de este goce, digamos. Y me parece que a partir de esto se puede intervenir de una manera en donde el paciente un poco corte ese goce y, y pueda hablar y pueda cuestionar acerca de este punto en donde, bueno, está metido al punto de llamar para necesitar una consulta, digamos. Eso es. Y quedé pensando en el término familiaridad. Sí. En este sentido, a ver, si la neurosis, el armado de la neurosis transferencial, es a propósito de que pueda reeditar mediante el amor transferencial, con la figura del analista, cuestiones parentales, bien, se trata del armado, pensado así, se trata del armado de una familiaridad. Sí. Exacto. Es decir, de una familiaridad en el sentido de la lógica, lo que está en juego en la lógica de la transferencia, ¿no? En ese sentido, con todo el cuidado que puede tener la palabra familiaridad, ¿no? Pero yo creo que, a ver, de lo que se trata es, siempre se habla de que el psicoanálisis se guía por la ética del bien decir. Y yo a veces digo, ¿qué es el bien decir? En todo caso, no sé, yo lo que puedo entender del bien decir es que el sujeto pueda reconocerse en lo que dice, que pueda reconocer algo propio en lo que dice. A veces hay, no sé, cuestiones muy interesantes que puedan aparecer en la clínica. Yo lo suelo hacer con adolescentes, ¿no? Yo digo que, como si no hubiera escuchado, como no entendí, ¿no? Y por ahí lo repite 3 veces lo que dice, pero hay un momento en donde se capta lo que dice. O puede asociar algo con eso que dice. Sí, Amelia, yo quería decir que en esta época donde hacer lazo es tan dificultoso, me parece que el psicoanalista está en esta posibilidad de hacer lazo y que bueno, se juega el amor en la transferencia y que bueno, tiene que ver con ese interés y con esa posibilidad de en algún momento, si hay que efectuar una interdicción, como dijo ahí el mundo, me parece que tiene que ver con esto de poderla efectuar desde el amor. Y quizás ahí es donde uno puede ver mejores cambios, digamos. Claro. Teniendo la paciencia de que aparezca algún dicho plenamente transferencial como el paciente de Sandra que dice,
parece mi vieja. Claro, claro, sí. Bienvenido. Y bueno, sí, parezco, Vamos adelante, le digo eso. parezco ella, pero bueno, está bien. Sí, soy como ella. ¿Y qué tiene? Porque a partir de ese parecer mi vieja posiblemente pueda asociar algo y ahí va armando sentido. Sí, sí. Creo que acá De es acuerdo. muy interesante el cómo pensar la reivindicación del lugar del sujeto y la verdad, ¿no? El lugar del sujeto y su verdad, en el sentido de la verdad de lo que se habla, ¿no? Ese fue el descubrimiento freudiano. Por más que trastabilló varias veces, estábamos en el año 18 y seguía trastabillando con el hombre de los lobos, si era verdad, si no era verdad, si esto, si lo otro. Igual creo que él avanzó en el sentido de la verdad es esa ficción que puede armar el discurso. Ahora, entiendo que a este sujeto que, digamos, por falencias del discurso, no se puede ubicar en el lazo social, el psicoanálisis le posibilita una entrada al lazo social vía el discurso analítico. Sí, sí, totalmente. Y no es poco. Vía una experiencia de amor. No es poco. Yo diría que es como el inicio para que pueda acceder a un otro lazo social, ¿no? Sí. En la medida en que hay un uno, primero, uno, que lo escucha para hacer un uno, ¿no? Es como un inicio, es como un reinicio a eso, ¿no? Igual que cuando decías la familiaridad que se da en la transferencia. Si la transferencia es una repetición, será en esa familiaridad una repetición con alguna diferencia. Para poder hacer algo de eso ahí diferente de aquello otro que lo cercena. No sé si se entiende lo que digo. Sí, enteramente, enteramente. Y ahí, a ver, bueno, siempre los discursos van rotando, ¿no? Y no quiere decir que en una sesión analítica siempre todo se sostiene de acuerdo al tema del discurso analítico. Lacan lo que decía, no sé, no me acuerdo si es en radiofonía o televisión, es que cada vez que hay giro de discurso hay efecto sobre el goce. Cambia la posición del sujeto respecto del goce, ¿no? Cuando hay un pequeño giro de discurso. Es algo interesante. Y yo lo pensaba, me falta como muchísimo, esto es un borrador total, por favor, lo hablo con ustedes en la interioridad de un seminario porque me parece interesante, pero digo, a veces el analista semblantea el objeto causa, no dejándose atrapar, ¿no? Otras veces hay que semblantear más del lado de el gran otro barrado. Otras veces hay que semblantear del lado, ¿no? Del gran otro barrado bajo la cosa de no tengo todas las respuestas, no te puedo decir, no sé todo lo que te pasa. Del otro lado,
algo tenemos que decir, algo tenemos que, ¿no? Como ofertarle, porque si no, el analista cadáver no camina. Es decir, no por algo Lacan dijo esta cuestión de jugar las bazas. En algún momento hay que jugar la baza del muerto, pero primero hay que armar la partida. Para armar la partida hay que dar cartas, hay que repartir cartas, y creo que hay como una rotación de lugares, de semblantes, que el analista va a ir jugando. Porque si estamos en, qué sé yo, a ver, se puede decir que estamos en la época de el otro que no existe. Yo en eso soy, lo que no existe es el otro barrado, siempre digo yo. Y lo que hay que poder semblantear es ese otro barrado. En todo caso, lo que te oferta es el don del amor. Porque al final Lacan termina, digamos, dándole un lugar muy interesante al amor. Por eso digo, es freudiano al máximo, ¿no? Es decir, Freud dijo que recupere la capacidad de amar y trabajar. Lacan lo que va a decir es que solo el amor hace condescender el goce al deseo. ¿Ah? Solo el amor frena el goce y abre el camino al enigma del deseo. Y el amor es una invención. Una invención que tenemos que acompañar al sujeto a que la pueda realizar. Y en eso, a ver, creo que hay que tener como cierta brújula. Por ahí a mí me orienta a ver, no, esto no. Bueno, yo sé lo que no es conveniente hacer en la técnica. Y a veces me orienta eso. ¿No? Como el juego del número transfinito, digamos, bueno. Porque nosotros tenemos una práctica libre, pero que está, digamos, una táctica así, libre dentro de una política. Y la política son los principios del psicoanálisis. Bien, les mando el escrito, es un borrador, por favor, yo confío plenamente en ustedes, son borradores, pero bueno, es lo que voy elaborando. Para mí es una linda posibilidad de releer textos, pero también de pensarlos, ¿no? De pensarlos, de decir, bueno, a ver, pero yo qué considero respecto de esto que estoy leyendo. Por eso es que a veces escribo algo y bueno, se los envío. Abierto el WhatsApp para preguntas y demás. ¿Sí? Y veremos los goces en la reunión que viene. Vamos a respirar profundo al inicio de la reunión y le mandamos un empujoncito más.
¿Sí? Vamos a descansar. Bueno, nos vemos. Muchas semana gracias, próxima. América. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias.